Recetario de Sabores Lejanos es un proyecto multidisciplinario que busca las historias que están detrás de un plato de comida. Comer es más que recargar energía. Es una forma de comunicarnos y de invocar la nostalgia, las angustias y la esperanza que definen nuestras vidas. Cada receta es una ventana a un lugar de Colombia y a las ecologías materiales y simbólicas que allí se disputan. Este podcast reúne las conversaciones con las que construimos los relatos de cultivos, fogones y mesas. En este capítulo conversaremos con Cristina Lyons y nos hablará sobre su trabajo de investigación en Putumayo, donde algunos campesinos están buscando alternativas a los cultivos de coca y a las fumigaciones. Hola, Cristina. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, estoy aquí con Diana Ojeda. Hola. Vamos a tener aquí esta conversación. Yo soy Pablo Guerra y quiero que arranquemos pues con que tú nos cuentes, Cristina, un poquito sobre ti, sobre qué haces. Bueno, pues como se dijo, pues mi nombre es Cristina Lyons. Yo soy pues antropóloga de formación, soy investigadora y profesora en la Universidad de California, Santa Cruz, en pues los departamentos de estudios feministas, antropología, y básicamente llevo pues más o menos 12 años realizando investigación y acompañando a procesos agrarios y pues socioambientales en el Putumayo, en el departamento de Putumayo y un poco pues más allá en el Piedemonte amazónico. Empecé a, pues básicamente llegué al Putumayo por el tema del Plan Colombia para hacer un seguimiento a los impactos de la política antinarcótica, en particular las fumigaciones aéreas. Y en el transcurso de mis visitas, de mis estadías, de conocer a los movimientos sociales, a los diversos pues, esfuerzos de las comunidades campesinas, indígenas y sectores populares en el departamento, empecé o básicamente me invitaron a mirar pues, el problema desde otro ángulo, que no es tanto mirando hacia pues, los cielos o lo que está cayendo desde el cielo, digamos el veneno, y las propuestas de las comunidades de cambiar y transformar sus relaciones con el suelo. Entonces empezar desde abajo con las relaciones, la relacionalidad ecológica andino-amazónica. Bueno. Es un trabajo súper interesante. Se nos había olvidado mencionar que estamos en estudio, pero Cristina está desde California, entonces la tenemos por teléfono. Y bueno, si hay alguna falla técnica, les pedimos un poco de paciencia. Cris, ¿nos puedes contar más de pues estas ecologías tan interesantes con las que te encontraste, de las 3 huertas de frutales amazónica y de enredaderas que te encontraste en tu trabajo? Sí, pues en principio cuando nosotros llegamos a Putumayo para participar en diferentes delegaciones de derechos humanos y estuvimos visitando a diferentes fincas, a diferentes comunidades para mirar los impactos de tanto las políticas, pues las fumigaciones, la política de fumigación como los proyectos de desarrollo alternativo que promovió USAID y el gobierno colombiano para supuestamente sustituir los cultivos ilícitos en esa zona. Lo que encontramos mayormente pues, fueron proyectos fracasados, proyectos productivos fracasados, pues bastante inapropiados para la zona, o sea, en términos de las economías locales, las aspiraciones de las comunidades, las ecologías andino-amazónicas, la complejidad de las ecologías en esa zona. Entonces, en una ocasión tuvimos la oportunidad de visitar a una finca escuela amazónica, que fue un proyecto en ese entonces de CINEP, y la intención fue básicamente de llevar a diferentes campesinos a aprender de la agricultura amazónica, de aprender diferentes formas de cultivar, de sembrar, de abonar, de regar, de pues imaginar la agricultura en la Amazonía colombiana.
Y en esa ocasión, en esa finca escuela, podemos decir, pues tuve la oportunidad de conocer a Heraldo Vallejo y otros campesinos que pues estuvieron montando diferentes tipos de huertas y huertos amazónicos y amazónicas. Y los tres ejemplos que ellos me enseñaron y que después se dedicaron a intentar de multiplicar en el territorio es la huerta amazónica, la huerta de frutales y la huerta de enredaderas. Y esas tres huertas pues buscan recuperar la soberanía y autonomía alimentaria en la región amazónica. Buscan brindar diferentes opciones económicas, recuperar semillas, buscar pues tecnologías apropiadas, tecnologías populares que las comunidades pueden utilizar en vez de depender de tecnologías foráneas y tanto insumos foráneos y semillas también introducidos. Y en esas huertas también busca de relacionar con los suelos de una forma distinta, de inventar y de innovar y de recuperar diferentes estilos de abonos, de abonar. Y esas huertas pues forman parte de lo que allá los movimientos sociales agrarios están llamando las fincas agroproductivas integrales. Entonces es un elemento de una visión más amplia de un plan de vida campesina en la región. Esas huertas forman parte de las fincas que son un elemento en ese plan de vida. Súper interesante. Creo que ahí confluyen muchos elementos que son transversales al libro y es los campesinos como en estas distintas formas de resistencia y cómo la comida se vuelve central en términos, como tú mencionabas, de autonomía, de soberanía alimentaria. Para que haya autonomía alimentaria tiene que haber soberanía, ¿cierto? Pero la autonomía ya es un ejercicio local y es también el derecho a consumir los alimentos de acuerdo a las preferencias de la gente, de acuerdo a las disponibilidades en el territorio y las preferencias de la gente. Entonces, cada territorio va a tener sus tierras, su aptitud productiva, las semillas que siembra, y ahí es donde juega el aprendizaje de la gente a cultivarlas, a cosecharlas, prepararlas, consumirlas y comercializarlas. Yo quería preguntarte un poquito por un poco la historia misma de estas huertas, y cuando habíamos conversado tú nos mencionabas la crisis alimentaria del 2000. Creo que eso es un punto importante para que nuestros oyentes sepan como la dimensión de esta apuesta que es política, que es una apuesta por la vida misma. Sí, claro. Pues como en muchas zonas del país, muchas zonas cocaleras del país, la coca ocupó un espacio, o sea, básicamente desplazó a muchos otros cultivos y a la propia comida, que las personas que se involucraban con esa economía por necesidad, obviamente, por falta de otras opciones, o las personas que llegaban a la zona, a la región, para pues cultivar los cultivos de coca, también desplazados desde otras regiones por la misma violencia, la concentración de tierra o la falta de oportunidades económicas y educativas en otras regiones de Colombia, llegan a la zona y en eso pues hay una crisis alimentaria nutritiva que surge pues porque las personas dejan de cultivar los cultivos de subsistencia u otros cultivos, pues, y se dedican solamente a tener los cultivos de coca, que son los cultivos rentables, más rentables económicamente. Y en eso, pues, vemos que en el 2000, en un momento de un paro armado de las FARC, pues, de las frentes que han históricamente ocupado el Putumayo,
la Frente 48 y la Frente 32 de las FARC, pues terminen cortando el Putumayo, o sea, del resto del país. Y en eso pues no hay posibilidad de importar pues de los productos agrícolas, pues que normalmente esos cultivos llegan desde Nariño, de Huila, pues de la zona andina del país hacia la Amazonía y llenan los mercados en los pueblos, las plazas en los pueblos de esos cultivos. Y con ese paro, pues obviamente eso causó una gran crisis y pues porque no hubo comida. Y las pocas personas que estaban cultivando otros cultivos, pues eran los únicos que tenían comida. Y en eso pues, también fue posible aumentar los precios y vender pues, la comida a cualquier precio porque había pues, una escasez. Entonces, pues a partir de ese momento, y no solo este momento, podemos mirar desde atrás, de los años 80 y los años 90, diferentes momentos cuando ciertos movimientos o ciertas iniciativas locales, ciertos actores en el Putumayo empiezan a poner ese tema en la mesa, que es que los cultivos de coca, la economía de coca ha acabado con la alimentación, con los cultivos, con la diversidad de agrobiodiversidad en el departamento. Y eso es un gran problema para las comunidades, tanto pues que dependen pues de vender los cultivos de coca a cualquier precio, porque necesitan el dinero para poder comprar sus necesidades básicas, que incluyen pues obviamente la comida. Entonces, pues después de este paro y también pues por pues diferentes, como mencioné, diferentes propuestas que vienen desde años atrás, los mismos cocaleros, los movimientos cocaleros, los movimientos campesinos empiezan a mirar pues el tema de la alimentación y la autonomía y la soberanía alimentaria del Putumayo. Ya, y creo que ahí viene pues un punto muy interesante como de esta, pues de esta investigación y como de esta situación de la que estás hablando, y es el hecho de que pues obviamente se habla un montón sobre pues los procesos digamos de sustitución de cultivos, pero las estrategias son muy poco efectivas. Y es muy interesante ver cómo estos son unos esfuerzos que vienen directamente de las personas que están viviendo allá y de cómo entienden y han aprendido a trabajar con las particularidades de la tierra, como de ese espacio amazónico. Yo quiero que nos hables un poquito de los productos de esas huertas. Sí, o sea, lo que usted dice es cierto, que hay años y años de proyectos fracasados, de proyectos de desarrollo alternativo, y con las mismas lógicas de los cultivos comerciales de coca, que son cultivos o sea, de exportación, son cultivos que no son autóctonas ni son adaptadas necesariamente a las condiciones agroecológicas de la región. Y en eso, pues, las huertas intentan recuperar, innovar, pues, al mismo tiempo, prácticas, una agricultura, podemos decir, de selva, una agricultura amazónica. Entonces, en esas huertas hay cierta orientación para aprovechar la luz, para aumentar la biomasa que produce la fotosíntesis. Hay unas formas de tratar el suelo diferentes, que son diferentes a las huertas andinas, para decirlo así. Entonces, porque hay una particularidad del suelo amazónico, que es el suelo amazónico, es una relación, podemos decir, constante, un ciclo de nutrientes constante, que depende de la selva de la hojarasca, depende de que la hojarasca caiga y que los microorganismos pueden
descomponer esa hojarasca y alimentar a las raíces de las plantas y en eso alimentar el suelo. Y es todo un ciclo que no puede romperse, que tiene que mantenerse en movimiento constante. Entonces las huertas entrar en esa relacionalidad, buscan, pues, son inspiradas en su diseño, en su concepto, en esa relacionalidad. Entonces, pues los cultivos que podemos encontrar, por ejemplo, en las huertas de enredadera, que precisamente no son huertas que requieren un trabajo intensivo del suelo, como porque los suelos son delgados, que son más materia orgánica en movimiento, como expliqué. Entonces ahí podemos encontrar sacha inchi o maní estrella, podemos encontrar papa aérea, podemos encontrar granadilla silvestre, podemos encontrar, pues siempre toca sembrar el girasol, pues el botón de oro, lo que llaman allá, para abonar la huerta. Podemos encontrar también diferentes hortalizas silvestres. Podemos encontrar, se me fue perdón, es que se me fue el nombre de otro cultivo que estaba pensando. ¿El copazú? Bueno, pero es una gran diversidad no, el copazú es en las huertas frutales. Pues la huerta enredadera es una mezcla de enredaderas, o sea, bejucos amazónicos, todo tipo de bejucos y pues amazónicos, manís, frutas, verduras. En la huerta de frutales, la idea es que hay que sembrar a cierta distancia que permite que las raíces no estén en competencia para los nutrientes, porque hay raíces que pueden penetrar verticalmente los suelos arcillosos de la Amazonía, y hay otras raíces que no, que tienen que extenderse horizontalmente y se queden más en la superficie para alcanzar los nutrientes en esa capa del suelo. Entonces allá tenemos copoazú, o sea, tenemos diferentes cacaos amazónicos. El copoazú es una maravilla porque del copoazú la gente hace copolate, que es un chocolate amazónico. También pues hay diferentes frutas pues de la Amazonía y pues el nudo amazónico, por ejemplo, que es un nudo diferente. Tenemos maracos, o sea, diferentes cacaos. Y en las huertas amazónicas también estamos viendo pues hortalizas amazónicas, espinaca, cilantro cimarrón, también uvas camarones en las huertas de frutales, que son las uvas amazónicas. Entonces, hay una gran recuperación de la agrobiodiversidad amazónica en esas huertas. Yo empecé también a sembrar en mi huertica y a sembrar de todo porque pues faltaba ya la remesa. Entonces, pero yo puedo sembrar mis frijoles, yo sembraba mis frijoles, sembraba mis tomatillos que hasta ahora los conservo, sembraba la cebolla, me preocupaba por tener las gallinas, ayudaba mucho a mi mami a las especies menores, los curíes, y miraba yo misma desde pequeña que con eso podía mejorar también la producción, la huertica, la chagrita allí, los plátanos, todo. Hoy en día pues tratamos de hacer una gran investigación de todos los productos que podemos producir y podemos transformarlos, porque a la gente poco le gustan los productos de la región, desconocen bastante, o sea, siempre valoran más bien los productos de otro lado y los de aquí no los aprovechan, no los apetecen. Pero entonces preocupados por esa misma razón, entonces nos hemos puesto a investigar una cantidad, como unas 200 recetas que hemos aprendido. Ya las sacamos al mercado porque ya nosotros los sabemos preparar. Yo especialmente me he especializado en eso. Entonces preparar las diferentes preparativos con las especies de aquí, como resalto bastante el cachainche, el bore, el copoazú, el chontaduro, el maraco, una gran cantidad de especies que tenemos acá en nuestra región. Y
Y bueno, y cómo, digamos, cuáles son como las personas que están detrás de esos procesos pues de diseño de las huertas. Y si nos puedes hablar un Pues poquito como de hay, cómo llegaron a ese conocimiento, cómo es ese proceso de generar esos espacios. sí, pues no hay una sola historia que podemos contar, para decirlo así. Hay diferentes maneras que diferentes campesinos, diferentes comunidades indígenas, o sea, em, aprenden, retoman, recuperan, rescatan eh, ese tipo de prácticas, pero realmente hay un grupo de campesinos, en particular el actual secretario de gobierno departamental, que se llama Heraldo Vallejo, que es un técnico, es un tecnista y también es un agricultor. Um, y él es pues uno de las, podemos decir, de los duros en este tema. Es una de las personas muy importantes en el departamento que ha estado impulsando estas prácticas, estas huertas. También está, pues hay otra familia, don Nelson y doña María Elba, don Nelson Enríquez, que es otra familia que está impulsando, que ellos van y prestan en solidaridad, pues enseñan a otras asociaciones campesinas y otras comunidades pues sus conocimientos de estas huertas. También hay esfuerzos en el municipio de Puerto Caicedo porque pues antes pues el padre de la iglesia en este municipio, padre Alcides, fue un gran líder también en el tema de recuperar semillas y de promover agricultura alternativa en el departamento. Lamentablemente él fue asesinado en el 1998, pero pues hay comunidades en ese municipio que siguen, organizaciones locales que siguen impulsando el tema de las huertas, diversas huertas y huertos amazónicos. Y ahí, pero son esfuerzos dispersos que buscan multiplicarse, que buscan, y realmente la Mesa Regional de Organizaciones Sociales, que es una gran mesa que pues, del departamento y regional, porque también participan organizaciones de la Baja Botacaucana y sucumbíos, jardines de sucumbíos Nariño. Pues esas organizaciones campesinas y algunas indígenas que también participan en la mesa también están apuntando hacia pues, esta visión de la agricultura amazónica, incluyendo el tema de las huertas en las fincas integrales. Pues, pero muchas de esas personas están apenas aprendiendo porque, como mencioné al principio de la conversación, muchas de esas personas vienen de una tradición de trabajar con los cultivos de coca, monocultivos de coca, o vienen de otras partes del país y han llegado a vivir en el Putumayo, entonces tienen prácticas más andinas, podemos decir. Entonces es todo un proceso de gran aprendizaje de diferentes sectores campesinos, comunidades locales que están intentando aprender de esas nuevas prácticas con las huertas, ¿no? Pero no es que existe en la actualidad muchísimos ejemplos, porque es algo emergente. Podemos decir que es una propuesta, es una lucha y son procesos emergentes en el departamento. Y es que me parece muy interesante que, pues, en el planteamiento de este proyecto, pues, y creo que de eso estamos hablando en todos los capítulos de este podcast, siempre buscando como los temas transversales, pues está la reflexión en torno a qué significa un sabor lejano, qué significa esa lejanía. Y en muchas de las historias que hemos ido encontrando, pues la lejanía pues tiene que ver con la nostalgia, tiene que ver con sabores perdidos, tiene que ver con unas distancias que, digamos, conectan a unos grupos de personas con comidas a las que ya no pueden acceder. Pero una de las cosas más interesantes de estos productos y de estas huertas es justamente que se trata de que es una lejanía, pero como hacia el futuro. Es una lejanía que tiene que ver con aprender algo, ¿no? Y como ir haciendo ese proceso de
de entender cómo trabajar en estos lugares, qué se puede cultivar y para qué se hace. Y quería saber qué recetas hay como con todos estos productos y desde todos estos aprendizajes pequeños que van convergiendo. Pues como les mencioné, está el copolate, que es el chocolate amazónico, está el tacacho, que es un plato típico con productos el maní estrella, el sachainchi, pues del maní se puede comer el maní preparado, se puede hacer un aceite bastante nutritivo, también se puede preparar guisos con ese maní para comer con arroz, pues con papa, con carne. Pues de hecho yo creo que la señora que más sabe de las recetas, porque es una gran experimentadora, una gran cocinera, pero también una gran investigadora de los productos, tanto pues de recuperar productos y innovar nuevos productos en la Amazonía, es la señora doña María Elba. Yo quería, Cris, preguntarte más por la metodología de tu trabajo, que lo conozco y sé que es muy interesante porque si entiendo bien, tú haces una antropología de esas relaciones entre humanos y no humanos, es lo que pues muchas veces se piensa como etnografías multiespecies, y quería que nos contaras un poquito más de cómo te has aproximado a esta gente, a sus apuestas de vida, pero también pues a los microorganismos del suelo y a todas esas esas formas de interdependencia y de relación. Sí, pues yo no pienso en la metodología como multiespecie necesariamente porque, pues, para mí el concepto de especie viene de un mundo occidental, porque pues, no todos los mundos tienen especies, podemos decir. Claro. Entonces, pues, realmente lo pienso más desde, pues, de seguir las relaciones. Las relaciones no solo son entre seres humanos, sino son entre muchos seres. Y eso es un gran aprendizaje que es como les dije al principio, yo empecé haciendo seguimiento a la política pública, el impacto del complejo militar industrial de los Estados Unidos en Colombia, el impacto del glifosato, asperjado, y más el tema de los derechos humanos. Y cuando pasé bastante tiempo en el Putumayo, los mismos campesinos me indicaron que, bueno, es importante denunciar esas políticas, pero también hay que apostar a la vida. Hay que mirar las múltiples formas de resistencia, de crear vida en medio del veneno, de resistir las diversas necropolíticas, pero no con una biopolítica, sino con temas de la relacionalidad primordial, la relacionalidad que construye la posibilidad de la Amazonía, que es esa relacionalidad entre lo que podemos llamar selva, suelo, microbio, plantas, animales, ser humano, aguas, el piedemonte, la cuenca, la finca como parte de un territorio. Entonces, ahí es cuando ellos me indicaron que el tema del suelo era muy importante y que tocaba aprender del suelo, tanto las ciencias modernas del suelo, la agrología, la microbiología, la agroecología, pero por otro lado, la multiplicidad de saberes y de prácticas no científicas, y que no conciben el suelo como un suelo, porque no es un objeto de estudio, no es una entidad permanente en el tiempo, como podemos decir, los suelos andinos que son metros, pues son muy gruesos y son permanentes pues a través del tiempo. En la Amazonía no es así, entonces pues toca entrar en la racionalidad y toca pues transformar cómo convivimos y cómo seamos parte de la selva, o lo que llama Heraldo Vallejo, pues volverse selvacino, montesino, no tanto el campesino que trabaja en un campo, sino un ser
que es parte de la selva, que convive y que forma parte y que está también constituido por la selva. Entonces, la metodología de trabajo intenta, pues hacer seguimiento a esas relaciones. Y eso me llevó a aprender de las diversas ciencias, pero también de las diversas prácticas en las huertas, en las fincas, en la selva, en los bosques, en el piedemonte amazónico. El suelo es un cuerpo vivo, es vida. Nosotros, equivocación de nosotros que lo hemos visto como un recurso que debe ser rentabilidad y que me da plata, ¿no? Pero el suelo es vivo como nosotros somos vivos. Entonces, la parte superficie del suelo es como la piel nuestra. Entonces, entre la superficie y la hojarasca y las plantas, ahí en medio están los microorganismos haciendo su función, ¿no? De alimentarse y de esos alimentos generarlos en los abonos para las plantas. Entonces, si nosotros quitamos, comienzan a haber grietas, es porque el suelo se deshidrató, ¿no? El suelo está muriendo ahí. Entonces él está pidiendo que debe estar cubierto. La primera preocupación de un dueño de finca que quiere sembrar alimentos es cuidar el suelo. Y de pronto ahí es el que hay que centrar el trabajo, ¿no? Y el trabajo más fuerte es ahí, que lo demás, como dicen algunos, lo demás viene por añadidura, ¿no? Él te responde, ¿no? O sea, no es el esfuerzo de sembrar una mata de Sicilia al suelo que me dé sin yo hacer nada por el suelo. Entonces, es importante la protección del suelo, sobre todo cuando pensamos que mi finca va a ser sostenible y que mi vida aquí en este territorio va a ser sostenible. Entonces necesito tener un suelo permanentemente fértil, vivo, que me dé la oportunidad para vivir yo y los que vienen detrás. Yo creo que otra de las cosas muy interesantes que nos muestras con tu trabajo es, y creo que eso es algo que ha sido recurrente también en otros capítulos y que hemos visto con otras recetas, es que la parcela se queda muy corta al tratar de describir estos espacios campesinos que son en sí mismos universos, son ciclos, son relacionalidades, son apuestas políticas, como tú indicabas muy bien, y también esos límites tan borrosos, en este caso entre lo que entenderíamos como la parcela y la selva, y eso lo hemos visto también en términos de la parcela y el monte. Creo que eso además nos obliga a pensarnos a los campesinos de una manera más compleja, nos exige como ampliar esa mirada un poco economicista, o en algunos casos pues que trata como de pensar que los campesinos son simplemente otra cultura, y que nos obliga a pensar qué es esa forma de alteridad y cómo la estamos nombrando. Creo que eso es algo que también sale en tu trabajo. Sí, yo creo que exactamente, que lo que podemos ver en los últimos años y cada vez más a nivel hemisférico, no solo en Colombia, es que los movimientos campesinos están en un giro, para pues, usar una palabra, territorial. No solo la lucha por la tierra, para la distribución y propiedad de la tierra, que igual sigue siendo muy importante, o simplemente por los medios de producción, o los temas de la economía familiar, la unidad familiar, que igual siguen siendo muy importantes, obviamente, pero más como la finca, la parcela, es parte de un territorio, o sea, y es también cuenca, es también bosque, es también un lugar para los animales de monte, es también piedemonte, es también selva. Entonces, esos son nuevos conceptos, ¿no? Una nueva conceptualización que los mismos campesinos están generando, pues para defender el territorio, porque ellos entienden que el tema de las semillas, el tema de la autonomía alimentaria, el tema del derecho de decidir cómo sembrar, qué comer, de no sentirse obligados y obligadas a necesariamente entrar de aceptar los paquetes tecnológicos industriales, con los insumos y con las semillas que vienen, por ejemplo, de empresas como Monsanto, y que crean dependencias, que los productores terminen siendo consumidores en vez de productores, porque dependen tanto del mercado y los imperativos del mercado y pues las éticas capitalistas. Entonces,
en eso, pues, y defender los territorios que pues, la agricultura pues, industrial es una forma de extracción, es otra práctica extractivista. Tanto como las industrias petroleras y mineras. Entonces, pues yo creo que los mismos campesinos están entendiendo que tienen que pues, defender el territorio de las prácticas extractivistas, múltiples prácticas extractivistas. Y también que la finca está amenazada por la extracción de petróleo, por las grandes industrias mineras y por la agroindustria y las empresas y el tipo de asistencia técnica ligada a esa industria. Y lo más loco es que en este escenario los que terminan siendo criminalizados en muchos casos son los mismos campesinos. Yo me imagino que ahí pues se presta rápidamente pensarse el Putumayo como campesino cocalero, insurgente, y creo que esas conexiones es otro de los retos que tenemos cuando hacemos investigación o contamos historias sobre el campo y sobre los campesinos, y es que se piensan como un poco como los causantes de los problemas ambientales, de los problemas sociales, y eso a mí pues no deja de sorprenderme. Sí, y es que además parece como que muchas de las estrategias de sustitución de cultivos se basan en pensar al campesino pues como alguien que solo le interesa la plata. Entonces que hay que ofrecerle un mejor negocio para que salga de la coca, como, mejor dicho, como si fuera como si participara y si estuviera plenamente convencido de ese marco extractivista. Como incorporarlo al modelo extractivista. Sí, claro, asumir que cada campesino quiere volverse un agrocapitalista, que aspira a eso, o que los campesinos simplemente son beneficiarios de los proyectos, o que son colaboradores pues de los insurgentes, o son cocaleros, o sea, son actores criminales violando la ley. Entonces, eso reduce, pues, es muy reduccionista y no entiende la complejidad de las identidades, la heterogeneidad de las identidades campesinas, ¿cierto? En Colombia y en el mundo. Y yo creo que precisamente esos campesinos están en una búsqueda, en una lucha y en proceso de volverse seres amazónicos, hombres y mujeres amazónicos, que es pues una nueva identidad, podemos decir, es una nueva relacionalidad, y es muy, muy, muy interesante y muy valioso. Bueno, y digamos que, ¿cuál es como la comercialización de esos productos? ¿Cómo se intercambian? ¿Se venden, no se venden? ¿En qué va como ese proceso? Sí, esa es una buena pregunta. Es un reto grande. O sea, por eso hablamos de que el plan de vida campesino, o sea, depende de muchos elementos. O sea, no solamente pues la finca y los sistemas productivos y el aspecto agroambiental, sino la relación pueblo-campo, de recuperar esas relaciones, de reparar esas relaciones entre los consumidores y los productores, ¿cierto? Que también han sido afectados por la agroindustria, por los cultivos de coca, pues por las prácticas extractivistas, y que las personas, porque en el Putumayo, como les mencioné, los mercados están inundados de productos huilenses y nariñenses. O sea, es muy difícil llegar a los mercados y encontrar los productos locales, los productos de esas huertas, pues de las huertas de las cuales estamos hablando. Los campesinos tienen que sentarse fuera bajo el sol y la lluvia vendiendo sus productos. No hay tanto conocimiento de los consumidores de los productos amazónicos. No existen esas prácticas. Entonces, por eso los campesinos saben que primero, pues que hay que pues buscar implementar los mercados campesinos en el departamento, porque no existen mercados campesinos. Y en esos mercados que sean espacios no solo para la venta, o sea, sino para intercambio de conocimientos, de saberes, de semillas y de productos y de recetas. Entonces, eso es pues una iniciativa importante, recuperar e implementar los mercados campesinos como espacios de prácticas, diversas prácticas. También es ferias en los parques,
mostrando la gran diversidad de productos amazónicos, las recetas posibles, que también existen el Día del Campesino, que los campesinos aprovechen para mostrar sus productos en ese sentido y tratar de cultivar esas relaciones con los consumidores del pueblo, que en vez de comprar un paquetico de Cheetos, pues que compran un paquete de maní estrella, por ejemplo. En vez de tomar pues Coca-Cola, que toman Copolate, un jugo de maraco. Entonces, es pues un proceso que toma su tiempo y pues están en eso, poco a poco intentando pues comercializar, pero intercambiar los productos. Y me imagino, porque una de las dificultades que aparece recurrentemente, pues que hemos ido encontrando, es la preocupación de muchas de las personas con las que trabajan los investigadores sobre sus hijos y sobre cómo se va a pasar esa información a las siguientes generaciones. Y me imagino que parte del reto de que dejen de comprar cosas en paquetes y en botellas y empiecen a valorar otro tipo de productos también pasa como por una cosa de las expectativas de vida de esos jóvenes. Sí, claro. Pues es un gran trabajo con la juventud putumayense, de ver la opción de quedarse en la finca como una opción viable, como una opción agradable, como una opción de vida digna, que eso es algo que ha sido difícil, pues por el mismo contexto de conflicto social y armado, por la militarización cotidiana, por los enfrentamientos de los diversos actores, por las fumigaciones constantes aéreas, porque la única inversión económica que el gobierno ha hecho en esa zona son economías extractivistas. Entonces la opción es volverse ingeniero pues en la industria de petróleo o forestal, pues de tumbar bosque, y pues esos no son opciones viables para los jóvenes. O sea, es como, entonces ha sido, pues es todo un reto con la juventud, y pues de valorizar, de apreciar, de conocer, de rescatar el inventario mental, o sea, las relaciones sociales con la diversidad de semillas amazónicas. Pues Cristina, muchísimas gracias por compartir todo esto. Estamos muy contentos de que una de nuestras 8 historias sea esta que tienes para contar. Espero pues que los valientes que llegaron hasta este punto de este podcast también lo hayan disfrutado un montón. Como nosotros. Sí, claro, no, les agradezco muchísimo por la invitación y pues creo que es muy importante compartir esas propuestas, esos esfuerzos tan valientes de las comunidades en los territorios del país, en los territorios más golpeados por el conflicto armado y social, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues este ha sido otro capítulo del podcast del recetario de Sabores Lejanos. Quiero mencionar que este esfuerzo es posible gracias a la financiación del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana. Gracias también al Centro Ático, que nos permite grabar esto con un poco más de profesionalismo. Y muchas gracias. Espero que los oyentes sigan escuchando y estando pendientes de estos podcasts y de nuestro recetario en forma de libro. Y muchas gracias, Diana. También despídete. Chao, gracias, Cris. Chao.